Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por venir a esta conversación en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Estamos en el centro de documentación de este centro que tenemos la pretensión de que se convierta en una biblioteca especializada en los temas de memoria y de paz, que no tenemos en la ciudad de Bogotá una selección suficientemente pensada al respecto. Y tenemos hoy una conversación que yo creo es una conversación que está en la línea de lo que venimos haciendo este año. Parte de lo que hacemos aquí ha tenido que ver con constatar que la memoria no es, valga la redundancia, la constatación de las violaciones a los derechos humanos, que es como se ha entendido este asunto en Colombia, y que tiene mucho que ver con el descubrimiento, o no el descubrimiento, con explicitar efectivamente muchos aspectos de nuestra historia reciente que son poco conocidos, poco reconocidos y que en todo caso han hecho parte de la historia oficial, de la forma como nos han contado oficialmente muchas cosas. Hace poco inauguramos una exposición sobre la guerra de Villarrica, y en torno a esa exposición reflexionábamos sobre cómo la historia del origen del conflicto ha tenido mucho que ver con la Operación Lazo, con el origen de las FARC, etcétera, y en Colombia se nos ha contado muy poco acerca de la agresión contra los campesinos acusados de comunistas, incentivada por el ex general Rojas Pinilla, y la forma como bombardeando esos campesinos se generó un germen tan importante en la historia del conflicto armado en Colombia. Hace un tiempo leíamos en internet a una autora hasta hace poco no muy conocida en ciertos ámbitos. Para mí, la verdad, escuchar sobre Olga es reciente, que había escrito algo que en todo caso también, igual que hablar de la guerra de Villarrica, ponía en cuestión lo que nos han contado sobre la historia del conflicto. Aparecía un artículo de Olga en el que hablaba sobre Gabriel Turbay. Absolutamente cuestionador porque, por lo menos a mi generación, estoy seguro que en gran medida nos han contado una historia, es parte no solo del relato oficial, diría yo, del relato de la historia de la izquierda en Colombia, del que yo he conocido, digamos, suficientemente, en el que nos han dicho algo así como antes de 1948, Jorge Eliezer Gaitán se enfrentaba al contrincante oficial del Partido Liberal. Por oficial entiéndase el representante de lo oligarca dentro del Partido Liberal, y ese representante oficial, o más bien la negativa de ese sector oficial oligárquico dentro del Partido Liberal a permitir que Gaitán fuese un candidato que tuviese la viabilidad para ser presidente, es parte de lo que, junto con su asesinato, conforma la historia anti-Gaitán en el país, antipopular en el país. Con esa historia crecimos en gran medida. Hemos crecido muchísimos en este país con esa idea, ¿no? Gaitán se enfrentó al candidato oficial del Partido Liberal. Si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido pues por ese enfrentamiento, tendríamos una historia muy diferente. Y aparece Olga con un artículo que cuenta las cosas totalmente distintas. Para empezar a hablar de eso, yo quisiera que nos contaras, Olga, que seguramente esta grabación la verán algunas personas que no te conocen. ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poco sobre ti en primer lugar. Bueno, muchas gracias, José, y a los presentes por estar aquí. Yo soy socióloga, bueno, me ha interesado siempre las ciencias sociales. Estudié ciencia política, luego hice maestría de historia, finalmente tuve un título de doctora en sociología y siempre he estado orbitando en torno a esto, ¿no? Y en torno a Colombia, siempre muy ligada a estos asuntos, bueno, distintas vertientes y realmente de Gabriel Turbay no conocía sino lo que tú has dicho, igual que tú, ese prejuicio negativo, no mucho más. Eh, o sea, dos elementos más, si acaso. Uno, yo había oído que le habían gritado turco no a Gaitán, perdón, a Turbay en la campaña electoral y que los gaitanistas le habían gritado esto. Eso lo supe hace como 15 años, que lo mencionaba Pecó, que el Pecó decía, Daniel Pecó, el profesor de París, de École des études en Ciencias Sociales de París, decía que siempre le llamaba la atención cómo le gritaban turco no. Yo decía, ¿y esto? Bueno, lo dejé ahí como guardado. Y luego el segundo asunto es que mi padre es de Bucaramanga y pues sin él ser, él nació en el 36, mi padre, luego, y Turbay muere en el 47, o sea, es un niño cuando muere, pero alguna memoria tenía de que Turbay era un tipo eminente,
como que Turbay era un tipo muy respetable. Entonces algo mencionaba así. Entonces yo decía, bueno, con esos dos pequeñísimos elementos empecé a investigar y a raíz de un chat familiar en el que me di cuenta de que el tío menor que mi padre, creía que mi abuela, o sea, la madre de ellos, era gaitanista. A él le parecía obvio que tenía que ser gaitanista y mi padre le decía, no, si toda Bucaramanga era turbayista. Entonces yo dije, pero aquí ni siquiera en la familia se sabe cómo era la cosa. Entonces dije, bueno, y el turco no me llamaba la atención porque yo en Francia soy migrante y pues he trabajado mucho sobre migrantes, sobre prejuicios, sobre racismo. Entonces me he vuelto más sensible a ese asunto. Entonces también dije, uy, aquí hay como que algo oculto que no nos han contado. ¿Cómo así? Y así fue como empecé a investigar sobre Gabriel Turbay y lo empecé a publicar a medida que avanzaba en mi investigación. Lo iba poniendo en Facebook, porque bueno, en Facebook y además en pandemia, uno pasaba mucho tiempo en Facebook, iba poniendo cosas y eso creó un interés. Yo dije, claro, a mí me interesaba tanto como a quienes venían a leer, que inicialmente creían que Gabriel Turbay era el hijo, perdón, que Gabriel Turbay era el papá o el abuelito de Julio César Turbay. Eso era lo primero que decían. Entonces ya lo primero era como, no, no es el abuelito, ni de Miguel Uribe Turbay, ni de Julio César Turbay, no tienen nada que ver. Entonces ya ahí se puede empezar a abordar el personaje. Es decir, hay que despojarse de una cantidad de prejuicios, inclusive el nombre, ¿no? Ahorita que venía para acá, le dije al señor taxista que venía a hablar sobre Gabriel Turbay, me dijo, ah, Turbay, o sea, otra vez una cosa negativa. Entonces es difícil y hay que deshacerse de ese y de otros muchos prejuicios que también los historiadores de buena o mala fe han, probablemente más bien de buena fe, pues han como dejado deslizar. Entonces ese fue el trabajo y ha sido fascinante. O sea, yo estoy muy fascinada con el personaje. Ya empecé como, uy, ¿esto qué es? Pero bueno, no sé, no me puedo adelantar. Ahí vamos, pero a mí me parece que hay que agarrar el toro por los cuernos del mito. En 1900, ¿cuándo son las elecciones presidenciales de las que participa 46, Gaitán? 46. 46. En esas elecciones presidenciales, contrario al mito, ¿contra quién o entre quiénes dos, digamos, de Gaitán sabemos muchas cosas? ¿Frente a quién se enfrenta dentro del Partido Liberal? Sabemos muchas cosas de Gaitán, pero sobre todo lo que sabemos de Gaitán es que murió de forma traumática, que fue caricaturizado y que era un líder popular. En realidad no sabemos mucho más tampoco. Esa fue la otra cosa que yo empecé a descubrir, que en realidad de Gaitán no sabemos tanto. Sí, alguien sabe cómo fue su alcaldía en Bogotá, alguien la trabajó y hay gente que sabe, o hay gente que sabe que estuvo en la UNIR, pero por ejemplo no sabemos realmente quién era Gaitán en el año 45-46, cómo fue esa campaña electoral. No sabemos cuáles eran sus propuestas electorales, no tenemos ni idea. Y cuáles eran las de Turbay. Cuéntanos un poco sobre eso. Entonces, ¿Cuáles son las propuestas enfrentadas en esa? vamos a retroceder en el tiempo. En el año 45, julio del 45, se hace una convención del Partido Liberal y esa convención elige a Gabriel Turbay como candidato. En ese momento, Gaitán siempre había estado como que con un pedacito de pie dentro del Partido Liberal, pero la mayor parte del tiempo estaba por fuera del Partido Liberal durante su carrera política. En ese momento era el caso también. Luego, Gaitán no tenía ningún chance de ser el candidato del Partido Liberal. Turbay las tenía todas y de hecho fue elegido por abrumadora mayoría. Gaitán igual ya tenía la cosa, era muy popular y se lanza en septiembre, o sea, un poco después del 45, en la Plaza de Toros de Santa María, aquí arribita. Se lanza como un candidato del pueblo, no de partido. Ese es como un primer error. Uno tiende a creer que era el Partido Liberal, se dividió en dos. No, él se lanza como el candidato del pueblo y Turbay es el del Partido Liberal oficial. Y a medida que avanza el tiempo, algunos liberales se van con Turbay, pero la mayoría del Partido Liberal se van con Gaitán, la mayoría del Partido Liberal está con Turbay. Y ellos dos son los rivales. Durante toda esa campaña, las elecciones son el 5 de mayo del 46. Entonces, desde julio hasta septiembre hay un candidato que es Turbay. Luego entra Gaitán en septiembre. Entre septiembre y abril hay dos candidatos. Eso es algo que tal vez no tenemos tan presente, porque tendemos a creer
que apareció, que Mariano Espina Pérez era el tercer candidato, no sé cuándo. No, él apareció al puro final. La campaña fue esencialmente entre estos dos rivales. Y la campaña, cuando uno se pone a mirar cómo se desarrolló en la prensa, mi fuente de investigación ha sido la prensa, es muy diciente. La prensa puede ser El Siglo, puede ser El Tiempo, El Espectador, Vanguardia, medios regionales. Y ahí uno sí ve muy evidentemente que la prensa conservadora y Laureano apoyaba a Gaitán. Eso para mí fue como así. Gaitán no era acaso el candidato, como, ¿qué es esto? No, Gaitán era muy cercano a Laureano, es decir, Laureano lo apoyaba, incluso llegó a decir que él iba a votar por Gaitán, y Turbay era el rival de ambos, pero además Turbay tenía una rivalidad. Turbay, pese a que tenía el Partido Liberal, no tenía el apoyo de los jefes del Partido Liberal, no tenía el apoyo principalmente de López Pumarejo, que era el gran jefe, era el presidente, pues acababa de renunciar, pero era el hombre más poderoso en el Partido Liberal. Tampoco tenía el apoyo frentero de Eduardo Santos, el anterior presidente, ni tampoco tenía el apoyo de Alberto Lleras, el actual presidente que habían nombrado cuando renunció López Pumarejo. Entonces los tres grandes jefes no lo apoyan, tiene a todas las bases, tiene a los jefes intermedios y tiene pues esta otra figura, Gaitán, apoyado por Laureano. Así se desarrollan las elecciones. ¿Y a quién apoyaban los jefes del Partido Buena Liberal? pregunta, esa sí que es la pregunta. O sea, en el fondo, López Pumarejo, ¿a qué está jugando López Pumarejo y por qué no apoya? Esa es la pregunta histórica para mí, relevante. Esa es la que hay que responder. ¿Por qué ellos no lo apoyan? Tienen un candidato que es un tipo pues que ha probado ser un excelente ministro, un excelente parlamentario, un excelente jefe liberal, que fue un gran jefe liberal, organizador del partido. Tiene un buen candidato, no tiene compromisos, no tiene cosas sucias, no le pueden sacar ningún trapo sucio. ¿Por qué no lo apoyan? Esa es la pregunta a la que hay que responder. Yo estoy como tanteando todavía la respuesta. Digamos, López Pumarejo, sé que López Pumarejo como 10 años después dice, si yo cometí algún error histórico, en un pequeño ensayo autobiográfico, eso está en el libro de Vicente Pérez, creo que es, donde dice, si yo cometí algún error, y si la historia de juzgarme será por lo que hice en el 46, por no haber decididamente apoyado al candidato. Lo dice así, no tan afirmativamente, pero lo da a entender muy claramente. Entonces, bueno, ahí hay un asunto por investigar, por profundizar, que creo que es una pregunta que hay que responder, digamos, con fuentes, y también probablemente no existan tantas fuentes, porque entre otras, a propósito de memoria, el periódico que dirigía López Pumarejo, El Liberal, no, yo no he logrado encontrar ese periódico, estuve en todos lados, no hay rastro del periódico El Liberal. Entonces, bueno, maravilloso, me toca basarme en lo que dice los otros periódicos que muchas veces lo referían, porque era un periódico fuente, realmente saber lo que pensaba López está en El Liberal, lo referían, pero no es lo mismo. ¿Por qué no existe ese periódico? ¿Por qué es tan difícil acceder a las cartas de López Pumarejo? Yo me he estado como preguntando, pero ¿cómo así? Tenemos las de Santos, tenemos correspondencia de Santos, o de López Pumarejo está ahí como, bueno, tuvimos a su hijo de presidente también, y López Miquelsen quizás tampoco quería que se dijera mucho lo que pasó en esos años. Ahí hay... Sí, hay muchas cosas. De hecho, recientemente salió también la crónica sobre el incendio que había ocurrido de las casas precisamente de López Pumarejo, etcétera, y parecía haber, según quien hacía este artículo, también un interés precisamente dentro de ese mismo contexto, no sé qué hayas leído, no me quiero desviar ahí, digamos, de muchas cosas que están ocultas, pero manteniéndonos en el tema y volviendo a las propuestas, que me parece también que eso es fundamental, es decir, entrando en el mito, lo que uno entiende, lo que uno ha escuchado que se repite es lo que se opone es la postura oligárquica versus algunas propuestas que uno conoce en términos populares, que de hecho, ya lo mencionas y tienes toda la razón, son bastante difusas, ¿no? Como fragmentos de discurso en donde se interpretan cosas de la realidad, pero no llega uno a entender cuál es la propuesta específica. ¿Cuáles son las propuestas enfrentadas? Bien, si yo me puse a examinar, bueno, ya hay una diferencia de fuentes, digamos, para estudiar este asunto.
de Gabriel Turbay. Gabriel Turbay era un tipo muy juicioso, muy pilo, como se diría hoy. Hay publicados 17 discursos de Gabriel Turbay de campaña electoral que él los publica para que los colombianos sepan el qué piensa. O sea, es una publicación del año de fines del 45 o principios del 46. Y ahí tú tienes su pensamiento. De Gaitán, yo he logrado difícilmente encontrar 3 discursos como adaptaciones o cortados, ¿no? Entonces, no tienes la misma, eh, digamos, cantidad, y los discursos de Gaitán son más circulares, como que repite, los de Turbay son más académicos en el sentido en que expone una idea. Y bueno, ¿cuáles son las ideas? O sea, lo principal que habría que decir es que Turbay en esa campaña electoral defiende la obra del Partido Liberal. Es decir, el Partido Liberal logra llegar al poder en el año 30, 1930, muy de la mano de este joven que en ese momento tiene 30 años, 29, es uno de los que empuja a que el Partido Liberal llegue al poder, trayendo a Laya Herrera desde Estados Unidos, no sé qué. Bueno, él es uno de esos artífices y su política o su eslogan es defender lo que ha hecho el partido. Por ejemplo, derechos sociales, avances en la educación, una política internacional que ha sido la de oponerse al nazismo, bueno, todo ese asunto, toda esa cantidad de cosas tan importantes para Colombia. Durante la campaña él desarrolla otros temas, por ejemplo, el apoyo a los sindicatos. El Turbay de nuevo, es un hombre que apoya a las organizaciones, que entiende la política como necesariamente tiene que estar como que tiene que haber intermediarios y esos intermediarios son los partidos o son los sindicatos o son los gremios. Mientras que Gaitán es un tipo que apela más directamente al pueblo, entonces el pueblo soy yo, o liberales y conservadores es el mismo pueblo. A él no le gusta la idea de partido, de hecho cuando Gaitán estuvo en la UNIR no duró mucho ahí, incluso los dejó un poquito votados. Luego hay unos testimonios que lo cuestionan porque los dejó votados y se fue con el Partido Liberal porque tenía más chance de ser elegido y no sé qué. Tampoco gusta mucho de los sindicatos en esa época, ni del Partido Comunista. El Partido Comunista ve a, a Gaitán con recelo, además está Perón en Argentina, lo ven como una figura muy ambigua, como que no se sabe muy bien por qué lado va a coger, ¿no? Mientras que a Turbay sí, pese a que Turbay ya no es comunista, Turbay fue comunista en los años 20, ya en el año 45, 46 no es comunista, pero Turbay nunca fue anticomunista, contrario a un Lleras Camargo, contrario a varios del Partido Liberal que fueron anticomunistas. Él no fue anticomunista, simplemente decía, aquí tenemos que defender una obra que es la del Partido Liberal y tenemos que tener cuidado pues, de que estamos en plena Guerra Fría. Entonces él no quiere que el estalinismo, el autoritarismo, pues se vaya a meter a Colombia. Él es como alerta a eso. Él es más de un corte rooseveltiano, no anticomunista. Sería más intervencionismo de Estado. Esas son las propuestas de Turbay, muy fundamentadas. Uno puede ver esos discursos y para cada asunto tiene una respuesta. Por ejemplo, es muy bonito lo que él proponía para la ONU, que en esa época todavía no existía, se estaba pensando, pero él ya vio, él dijo, este Consejo de Seguridad con 5 potencias, no, eso es antidemocrático, tenemos que hacer otra estructura, y entonces manda unas propuestas, o sea, era un tipo que estaba conectado con el mundo también, ¿ves? Ese es el tipo de asunto. Mientras tanto, pues Gaitán es un tipo quizás más eficaz, porque está hablando del zapato, de la leche, de cosas que la gente entiende más y está repitiéndolas. Es más un tipo de eslogan. Es un tipo que está diciendo a la carga, está diciendo por la restauración moral de la República, que es un eslogan contra los liberales. O sea, era atacar a López Pumarejo y a los liberales. O sea, la campaña de Gaitán fue contra el Partido Liberal, toda la campaña del 45-46, y por eso es que Laureano se pone de su lado. Ahí me detengo en este aspecto, me parece fundamental. Gilberto Vieira escribió años después que, no sé cuáles son las exactamente palabras, pero una retractación por el hecho de que el Partido Comunista no hubiera apoyado a Gaitán. Siempre yo he tenido sospecha con esa retractación. La sospecha es como,
pero ¿y por qué? Digamos, conociendo uno un poco la historia del Partido Comunista, todas sus decisiones son tan estructuradas que cómo así que tú dices, no, qué pena, me equivoqué apoyando al candidato que no era. Eso no es típico en un partido como el Partido Comunista, en donde la estructura leninista hace que las decisiones sean tan justificadas. Luego, cuando leía tu artículo sobre Gabriel Turbay, leyendo todas estas cosas de esos últimos días, me he preguntado, y esto pues obviamente será herético para muchos comunistas, si su arrepentimiento, su cambio de opinión fue más bien un hecho político, digamos, en función pues de corregir frente a simpatizantes de Gaitán, etcétera, o una verdadera consideración. Coméntanos sobre ese aspecto. ¿Tú sabes de qué año es la retractación de Vieira? No, no sé exactamente qué Bueno, año. no, yo tampoco la tengo clara. Alguien me dijo que desde el 48, 49. Bueno, yo ahí tengo una hipótesis. Yo te puedo dar, lo que puedo dar y voy a anexarlo en el libro, es lo que alega el diputado comunista, eran Vieira y eran otro, ¿Hernando Hurtado será? no, No. otro, bueno, ahora se me olvida. Y la razón, y hay otro delegado, o sea, las motivaciones tanto de del jefe del principal sindicato CTC como del Partido Comunista para apoyar a Turbay. Todo eso está y está en efecto súper fundamentado. Luego, ¿qué pasa? Que matan a Gaitán en el 48, abril del 48. Yo pienso que hay un asunto y es que Gaitán era un mito antes de morir. Incluso antes de morir él ya era un mito y él lo sabía. Y él sabía, él decía, si a mí me llegan a matar aquí se arma el despelote, y en efecto fue profético. Es decir, y cuando muere Gaitán se arma el despelote, se aumenta el mito y de alguna manera, pues sí, todos nos reacomodamos, historiadores, Partido Comunista, intelectuales, activistas, caemos bajo el mito Gaitán. Y bueno, aquí que estamos en un centro de memoria es muy interesante, la fuerza del mito. Claro, el mito no es que se base en nada. Obviamente que Gaitán fue un líder popular absolutamente, o sea, impactante y además con unas técnicas, unas tácticas de comunicación. Para mí eso es lo que yo descubrí nuevo para mí realmente fue eso, la comunicación de Gaitán, que sin duda era más eficaz que la de Turbay, es más parecida a la de ahora. O sea, hoy estamos, uno oye los discursos de Gaitán y todavía y le suenan más familiares que los de Turbay. Los de Turbay son estructurados, son como para un público más leído, quizá más formado. Lo de Gaitán era para grandes masas, el eslogan, mucha radio. Gaitán usó la radio muchísimo, Turbay no tanto. Entonces el hombre era bueno, yo creo que ahí su paso por la Italia de Mussolini, Mussolini fue un grandísimo también comunicador, se hacía fotografiar, bueno, entonces él aprende cosas, no digo que sea mussoliniano, pero sí le aprende cosas, cada uno aprendió y las explotó. Y yo pienso que ese mito, Gaitán, explica en parte, bueno, por un lado el ocultamiento de Turbay y por otro lado esas decisiones de, por ejemplo, de Gilberto Vieira. También me ha llamado la atención en las cosas que he leído, em, creo que es un tema fundamental para entrar en él, que es el asunto del racismo. Digamos que en Colombia, muy recientemente la cuestión del racismo es una cuestión muy relevante, más ahora que antes. En esa nueva discusión, a mí me parece que siempre ha sido válido, necesario, rescatar un poco una noción Foucaultiana del racismo, no entendido solo como una exclusión contra un sector particular, en particular o específicamente el sector de los negros y las negras, porque estaría vinculado efectivamente con, o puede ser posible, es posible, es evidente, de hecho, con muchos otros sectores sociales. En el caso colombiano es evidente, me parece que el racismo anticampesino es también muy fuerte. Pero ahora que leía tu artículo decía, nunca había visto la perspectiva del racismo en esos términos. Por ejemplo, antiturco, ¿no? Que uno ya, esa cosa del turco, vas a desarrollar un poco de eso. Mi familia es costeña y siempre está esta cosa de los migrantes árabes y entonces que les decían turcos y no sé qué. Jamás se le ha ocurrido a uno pensar que frente a eso pues había, como puede haber frente a cualquier fenómeno social, pues tensión, racismo, etcétera. ¿Qué has descubierto en torno al racismo? Expláyate todo lo que quieras en torno a esta historia. Sí, bueno, Turbay fue víctima del racismo desde su infancia, realmente. Incluso aquí estudiando en la Universidad Nacional hay un, o sea, hay un intelectual muy,
grande, gran poeta, entre otras se hace llamar Rubayata, que es un nombre oriental, pero saca un libro racista contra Turbay, es el señor Roca Lemus, Juan Roca Lemus, creo que es el nombre, gran poeta y tal, pero es un libro donde él se ríe y muestra las eh, declaraciones racistas de los profesores de Turbay. Y él dice, pero, o sea, se alegra de eso. Uno dice, ¿y esto qué es? O sea, lo que yo descubro es lo que en realidad uno siempre sabe, que aunque la gente sea muy formada o muy poeta, puede ser racista. Eso no es ningún blindaje. La educación contra el racismo no pasa por tener muchos diplomas. Eso es otra educación. La educación política es una educación en particular que hay que desarrollar. Ya frente a Turbay, él tuvo que afrontar el racismo, pero quizá nunca tanto como en la campaña. En la campaña electoral se dispara todo esto, se exacerba y es víctima de racismo. El diario El Siglo todos los días saca una caricatura, o más que una caricatura, es como un fotomontaje, ponen unas fotos y una leyenda supuestamente chistosa, bajo el humor, totalmente racista. Eso es todos los días. La prensa gaitanista saca menos caricaturas, pero permanentemente están volviendo con esto. El presidente tiene que ser hijo de madre colombiana, no sé qué. Utilizan también a las mujeres, las sacan a la calle para que sea, o sea, las instrumentalizan para el efecto, ¿no? El vientre colombiano da el presidente y esas cosas. Y cubren también en los muros de esas papeletas, turco no, esos eran los gaitanistas pegando estas papeletas y estos afiches. La campaña pues fue inmunda, realmente, fue una cosa muy, muy fea, muy sucia. Y un poco lo que yo siempre digo en esto es que no se puede despachar diciendo, sí, eso era la época. No, no era la época. Había gente que era racista y había gente que no era racista. Entonces, uno justamente la educación política, la educación frente a estos temas sirve para no, pues, y la frontera entre lo que es permitido y lo que no. O sea, el sector de Turbay nunca fue racista, López Pumarejo y ellos no lo fueron. En la prensa esta se oponían por otras razones, pero no eran, el tiempo no fue racista tampoco en ese momento. De hecho, el racismo contra Gaitán es después. El siglo va a desarrollar un racismo fuerte contra Gaitán, es cuando Gaitán se vuelve jefe del Partido Liberal. Ahí ya es una amenaza y se ponen a hacer, y ese es el Gaitán que conocemos, el de ese racismo, pero antes fue su propia prensa, era racista, y Eduardo Caballero Calderón, Armando Solano, los boyacenses, bueno, más José Mar que Armando Solano, Caballero Calderón, también gran intelectual, y José Mar, o sea, Vicente Conbariza, también gran intelectual, muy racista. Yo era asombrada de que ellos, pues que yo admiro, los he leído, eran muy racistas también. Entonces, bueno, de nuevo, llamar la atención sobre eso. Y ellos eran gaitanistas, ellos eran dos de los grandes redactores cercanos a Gaitán. De hecho, probablemente se unieron a él por esa razón, ¿no? Pudo ser una razón importante. Había como varias formas de racismo. La de ellos, en particular, es como el alma indígena, como que tenemos que buscar lo de la tierrita. Bueno, como que hay muchas formas que puede tomar el racismo y quizás de forma, o sea, más o menos inconsciente, y si no se trabaja sobre eso, eso va permeando en el conjunto de la sociedad. Vamos, pero ahora que estabas diciendo, has encontrado pruebas del apoyo previo, por ejemplo, de Laureano Gómez a Gaitán. Hay un punto de encuentro allí en esa reivindicación anti-Turbay por razones racistas y a favor de Gaitán por esas mismas razones de matriz racista en términos de Gaitán reivindicándose como el indio colombiano, etcétera, y Laureano Gómez en la misma sintonía nacionalista, pro. Lo cierto es que el Siglo publica a Eduardo Caballero Calderón, el diario El Siglo publica al principal redactor de la jornada, que es Eduardo Caballero Calderón, lo ponen ahí a 3 días de elecciones con unas declaraciones muy racistas. Uno dice, ¿y esto? Ahí sí están igual, o sea, están jugando en el mismo terreno. Entonces sí, ojo con eso. Están en el mismo terreno y no todos jugaron a eso. Hay gente que está denunciando el racismo, hay que ver el texto de Germán Arciniegas, es muy bello, digamos, es a la muerte de Turbay, pero bueno, hay otros textos en esa época que ya están denunciando el racismo. El Partido Comunista también tiene líneas, párrafos sobre el racismo de Gaitán en esa campaña.
Bueno, a partir de investigar toda esta historia, adquiere un peso particular según tu interpretación lo que va a pasar en 1948, seguramente, es decir, una forma, un lente a partir con el cual ves el asesinato de Gaitán. No, sobre todo el 46, es decir, se gana la elección ese señor Mariano Espina Pérez, uno de los grandísimos, pues de los hombres más ricos de Colombia, ligado con la Federación de Cafeteros, uno de los grandes cafeteros de Colombia, con la cuestión inmobiliaria también, y un tipo pues moderado al lado de Laureano, igual al lado de Laureano todos eran moderados, pero muy rápidamente el ala más extrema de ese partido conservador va de nuevo a tomarse ese gobierno. Y entonces ahí interviene pues ese aumento de violencia que ya Gaitán denuncia en la Marcha del Silencio, ya luego viene el asesinato de Gaitán, se desborda aún más la violencia, año 49 cierra el Congreso, luego viene lo que evocabas ahorita, año 52, bueno, desde antes en provincia, lo que comentábamos aquí con alguien del público, que su papá era el director del diario El Demócrata de Bucaramanga. Uno de los periódicos liberales de Bucaramanga era el diario El Demócrata. El diario El Demócrata lo incendian, estamos justamente identificando la fecha entre el 49 y el 52, lo incendian, porque sí, los conservadores lo incendian, queda destruido ese periódico. De hecho, no he podido tampoco encontrar ese periódico, que sería buena fuente también para, pues, de esos años, porque sencillamente lo incendian. Luego vienen en el 52 los incendios de los diarios El Espectador, El Tiempo, las casas de los jefes liberales, es decir, se exacerba la violencia. Entonces, realmente la reflexión que uno hace es, bueno, Turbay, o sea, si ellos dos, esa es la segunda, digamos, el segundo punto histórico importante, el primero ya lo dije, es por qué no lo apoyan a Turbay, estos jefes liberales. El segundo punto histórico importante es por qué Gaitán y Turbay no logran llegar a un acuerdo. Ellos dos estuvieron juntos en el año 29 haciendo el debate de las bananeras. Estos dos pues se conocían perfectamente bien, se conocían, se respetaban, seguramente se tenían un poco de envidia el uno del otro. Hay una carta de Turbay ya en París, en el año 47, donde él dice, yo honestamente yo quería con mi partido, con el Partido Liberal, acercarme a esas masas que eran las que estaban con Gaitán. Yo veía que hay ese anhelo. Yo quiero acercarme más a esas masas, pero él dice, mis protectores del partido, pone entre comillas, mis protectores del Partido Liberal, porque lo sabía, había sus detractores, pero había sus protectores, no veían eso con buenos ojos. Entonces hay también la dificultad que él tuvo, Turbay, y que tuvo para unirse con Gaitán. Ahí hay también una pregunta, ¿qué hubiera pasado si se ponen de acuerdo? Hubo intentos, al principios de abril, o sea, cuando lanzan a Mariano Espina Pérez de candidato, ellos dos, claro, inmediatamente ven que van a perder, que es imposible ganar. Y hay algunos acercamientos entre Turbay y Gaitán, pero ¿por qué no se dio? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién saboteó eso? Esa es una pregunta también que espero responder en la investigación. ¿Y qué pasa con Gabriel Turbay después de las elecciones? Después de las elecciones, bueno, Turbay queda magullado, después de semejante campaña xenófoba tan espantosa, y también se sintió traicionado por estos jefes, eso también lo dice claramente, posteriormente dice que estos lo han traicionado, se va para París, dito a los 15 días, las elecciones son el 5, por ahí el 15, 20 de mayo ya está en París. Y me imagino pues pasando la cosa, ¿no? Esperando, y luego hay alguna entrevista en la que queda evidenciado que él sí quiere volver, ya mientras Gaitán está reformando, o sea, el Partido Liberal queda como en la nada, López Pumarejo también se va, no me acuerdo si para Londres o para dónde, eh, ¿ah? Para Londres. Luego Santos queda ahí como que con un poquito ahí, pero no tanto. Finalmente Gaitán coge las riendas del Partido Liberal, del que tanto denigró, se vuelve el jefe del Partido Liberal, y Turbay seguro ve eso desde donde esté, desde París. Y ya en un momento él dice, voy a volver, quiero volver. Con tan mala suerte, pues que en noviembre del 47 ya había adelantado gestiones con su familia, con su hermano, para que le consiguieran una casa y no sé qué, para volver, pero muere en un hotel, en el Hotel Plaza Athénée de París, muere el 17 de noviembre del 47. Se acaba Joven, ¿cuántos años tendría? 46. ¿Y murió de?
él tenía problemas de asma, era un gran asmático y muere de una angina de pecho, o sea, un infarto. Esa es la historia de Gabriel Turbay. Esa es la historia de Gabriel Turbay. Uno se mete en el tema de investigación porque en sí mismo tiene muchas cosas interesantes, pero inevitablemente harás la reflexión acerca de lo que dice sobre el presente, toda esta investigación. ¿Qué estás pensando allí? Sí, bueno, yo lo que veo es que evidentemente ha habido distintas formas de hacer izquierda en Colombia. Y eso me interesa a mí mucho, que no creamos que hay una sola manera de ser de izquierda. Ha habido varias. Hay una que es más el modelo Gaitán, digamos. El modelo no hay un partido estructurado, el modelo mucha cosa de propaganda, acercamiento directo con el pueblo. Y hay otro modelo que es, vamos a ir por unos cauces más organizados, con un programa muy estructurado. Y ese modelo existió. Quizás, o sea, en esa época el liberalismo era de izquierda. Había un liberalismo de izquierda, pero ellos dos fueron liberales de izquierda, Gaitán y Turbay. Bueno, Gaitán tuvo sus, digamos, uno a veces duda un poco, pero en el fondo pienso que él tenía unas honestas reivindicaciones de izquierda inicialmente, su tesis, las ideas socialistas en Colombia, todo este asunto. Eh, entonces, bueno, pero justamente hay como una forma de ser de izquierdas con las ideas un poco no muy definidas y otra forma que es más, una forma más, no sé si clásica o centrada quizás de ser de izquierda. Y eso me interesa mucho, que tengamos presente eso y también tengamos presente pues que lo que he dicho antes, que no por ser por tener muchos diplomas o gran educación, estamos preservados de unas derivas que son el racismo o el sectarismo o ese tipo de males, ¿no? A mí esas preguntas ambas me parecen muy, muy interesantes. Siento que o no siento, más bien pienso que esa forma que resaltas de hacer izquierda en Colombia, en el presente está muy vilipendiada, porque aparece como la derrotada. Incluso en el libro que recientemente sacó el presidente Petro acerca de su pensamiento, etcétera, no recuerdo el título del libro. Un poco, bueno, así pasa un poco con la historia, ¿no? Ocupa el lugar de una estrategia vencedora, de una estrategia exitosa, y desde ahora hacia el pasado, incluyendo la del M19, etcétera. Y en cambio, esa otra forma de hacer izquierda, que no solo estaría representada en Gabriel Turbay, sino yo creo que en gran medida estaría representada, por ejemplo, en el Partido Comunista, estaría representada no en el M19, sino por ejemplo en la Unión Patriótica, estaría representada en unas formas un poco más vinculadas con lo organizativo, con el método más colectivista, etcétera, aparecerían en el presente como las derrotadas. En el libro que recientemente menciona algo así como fracasadas, creo que es la palabra que de hecho utiliza, aparecerían fracasadas porque, bueno, en la práctica aparecen más como las vencidas. Esa creo que es una pregunta muy interesante porque necesariamente una reivindicación de ese otro modo de hacer, pues tiene mucho fundamento, pero necesita experiencias distintas. No, además, tú no puedes, es decir, es injusto decir, achacarle el fracaso a una generación que ha sido aplastada. Es decir, si la Unión Patriótica no hubiera tenido el destino que tuvo, otra sería también quizás la faz de la izquierda hoy en Colombia. En el mismo libro de Petro, olvidé su nombre, ¿alguien no lo recuerda? Yo lo leí, lo reseñé y acabo de olvidarlo. Bueno, em, sin embargo, fíjate que él habla de la importancia que fue para él el sindicalismo, entender unas cuestiones políticas de la mano y dados los nombres, él les rinde homenaje allí. Entonces, como que reconozcamos ese lugar de esa izquierda, claro, miremos críticamente lo que ha estado mal, pero en una y en otra. Si vamos a hacer aquí el juicio del M19, también hay mucha tela por cortar. Veamos en qué medida estas izquierdas han tenido capacidad crítica, han tenido eh, capacidad organizativa. ¿Por qué vemos mal esto? ¿Por qué creemos que es mejor la cosa propagandística como medio borrosa? ¿Qué implicaciones tiene eso? Hay muchas preguntas allí. Y creo que en el mundo lo que estamos viendo, bueno, las elecciones ahora están ganando las derechas
y extremas derechas en Italia. Fíjate, el movimiento Cinco Estrellas en Italia. Eso era una cosa cuando salió hace 20 años, yo dije, esto es muy bueno. Bueno, en esa indefinición tan profunda terminan haciendo alianza con la izquierda, luego con la derecha y luego terminan abriéndole el campo así de grande a la extrema derecha. Entonces yo sí creo que hay una cuestión y es, hay unos principios, yo sí creo que hay una izquierda y una derecha, y hay una forma muy distinta de hacer política y de tener unos principios, unos valores en uno y otro caso, y es mejor tener eso claro para ver uno por dónde se orienta. Creo además que la otra pregunta me parece que pone en el centro como la racionalidad en el fondo de la violencia en Colombia. Sobre esto, cuando uno lee sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los nazis, sobre Europa, aparece mucho, por ejemplo, la obediencia burocrática como racionalidad en el fondo de la comisión de grandes crímenes de lesa humanidad. Pero aquí, con esas características, digamos, a partir de con esa justificación del racismo, etcétera, claro, aparece como una cosa menos industrializada y como más bien una racionalidad vinculada con otra cosa. ¿Con qué es? ¿Has Sí, no, pensado en no eso? es, eso habría que profundizarlo. No, no es evidentemente, bueno, por ejemplo, encontré unas declaraciones del que era embajador de Francia en ese momento aquí en Colombia, y son declaraciones que él le da a su ministro, y él habla de Gaitán y dice, no, este señor es demasiado antisemita. Yo quedé un poco sorprendida de que dijera eso y me puse a investigar y no encontré realmente evidencias de antisemitismo, pero bueno, también es verdad, Pecó dice que Jornada filtraba mucho lo que decía Gaitán. Su hija dice que Gaitán jamás fue antisemita y que tuvo amigos judíos y no sé qué. Bueno, en fin, eso es como el hecho es que, bueno, para un europeo igual ciertas cosas que se dicen son un antisemitismo, pueden ser muy, muy burdo. Hay chistes aquí que hoy en día incluso hacemos y que son, pues cuando uno ha vivido en Europa se toman muy mal, o qué sé yo, lo de la policía, la escuela de policía el día pasado, que se pusieron a disfrazarse de nazis y no sé qué para celebrar un asunto, un antisemitismo como, yo llamo eso el antisemitismo muy banal, y que como que no ha pensado en lo que está haciendo, como casi como si fuera una cosa como folclórica. No es obviamente el mismo nivel que montar una máquina de destrucción, campos de concentración, no es lo mismo, ¿no? Yo pongo ahí igual, son dos niveles muy distintos. Aquí no se ha llegado a cometer ese tipo de crímenes, por suerte. Aquí, pues, nuestra violencia ha sido más intestina, más anticomunista, ahí sí, más anticomunista muy, muy declarada. Eso sí ha sido un odio mucho más, eh, digamos, que sigue siendo vigente. De hecho, hoy en día tenemos más ese problema que el de que el del antisemitismo, aunque claro, uno también igual tiene que buscar, procurar entender, y explicar pues qué es el pueblo judío y por qué, de dónde nacen esos prejuicios. Muchas veces son prejuicios que se repiten de generación en generación. Eh, ¿Para dónde vas con esta investigación? Hacia dónde caminas? Bueno, yo creo que es importantísimo entender esos años. Ese personaje, digamos, abre la perspectiva sobre algunas cosas. Una sobre por qué es lo que sabemos de historia y por qué no sabemos algunas cosas. ¿Por qué no sabemos ciertas cosas de nuestra historia reciente? No es tan viejo. No estoy hablando de 1700, estoy hablando de 1930, 46, 48. ¿Por qué no sabemos eso? Es una primera reflexión de carácter historiográfico. Otra, pues conocer creo que sí se le rinde justicia, y sí como dijo Petro en un trino, se le rinde justicia al personaje porque fue un gran colombiano y fue un gran colombiano que merece ser conocido, que merece ser destacado, que cuando uno dice Gabriel Turbay no merece que le hagan una mueca que porque le recuerda a no sé quién, no. Entonces que conozcamos también lo nuestro, lo que ha sido nuestro proceso. Es decir, uno en la medida en que conoce lo que ha sido, también entiende mejor en dónde estamos. Yo leyendo la prensa de los años, sobre todo 40, o sea, estamos casi en las mismas. No, entonces, no, evitar una repetición de ciertos asuntos, de una forma dirigirse al otro, el sectarismo. Bueno, esas son cosas muy viejas, me dirás tú, sí, es verdad, pero avancemos, depuremos y bueno, y lo otro es pensemos en muchas maneras de ser de izquierda, no solo, o sea, no solo hay una.
Totalmente, bueno, pues creo que hemos tenido un ratico de conversación maravilloso. No sé si tenemos espacio para que alguien nos comente alguna pregunta, si tienen, para Olga. O comentarios que quieran hacer. Bueno, gracias. Yo vengo de un municipio muy turballista, ¿no? De San Juan de Río Seco, Cundinamarca, turballista de Julio César Turbay Ayala. Y digamos, también en una época uno pensaba que Gabriel Turbay tenía que ver con los Turbay de mi tierra. Entonces, en mi tierra el apellido Turbay es muy querido, pero no conocemos de Gabriel Turbay. ¿Qué conozco yo de Gabriel Turbay? Si yo hubiera estado en esa época, habría sido gaitanista. Pero de Turbay encontré una frase que también ha marcado mucho mi vida, que es: cuando la juventud se pone de pie, la patria grandes cosas puede esperar. Fue una frase de Turbay. Y creo que este libro que se está haciendo sobre él es un homenaje más que necesario, porque realmente y probablemente el Partido Conservador apoyó a Gaitán en esa época porque sabía que dividiendo al Partido Liberal ganaba Ospina. Entonces ahí pueden haber muchas explicaciones, pero me parece muy importante el conocimiento de la vida de Gabriel Turbay, porque en lo poco que he podido leer he encontrado también que fue un gran hombre y que fue un gran liberal. Yo tengo un montón de preguntas realmente, pero en línea con lo que aquí el caballero menciona, si pues con esto de la división del partido liberal, de no sé qué tan planeado haya estado, digamos, por el lado de los conservadores radicales estilo Laureano, que pues ayudando a dividir el partido liberal tenían como un chance de llegar a la presidencia, considerando que no habían presentado candidatos para las elecciones desde Olaya Herrera. Creo que fue de esas elecciones que ellos sí presentan candidato, pero las otras creo que no con Eduardo Santos ni con las dos de López Pumarejo presentan ellos candidato. Y me, saliéndome un poquito de la figura de Turbay, se me generan muchas preguntas con respecto a la figura de Laureano, porque a pesar de que, digamos, tenemos la imagen de Laureano de que es el conservador fascista, así ultracatólico por excelencia, sí hay como ciertos aspectos de la vida de él que nunca me han quedado claros y que voy a abusar de tu conocimiento sobre esa época, quizá me los puedas aclarar un poco. Lo primero de lo que no he encontrado datos por allí es que no recuerdo en qué conferencia le escuché a un historiador decir que Laureano cuando joven era un conservador de izquierda y que por eso tenía problemas con el arzobispo de Bogotá, con Bernardo Herrera Restrepo, que era pues el jefe del Partido Conservador en esa época, y como que por salirse de la línea conservadora. Me llamó mucho la atención eso, porque yo la imagen que tengo de Laureano es como la opuesta, ¿sí? No he podido encontrar como datos sobre ese izquierdismo, digamos, que dicen que tenía Laureano, y lo otro es su conocida amistad con López Pumarejo, que es también otro aspecto que digo, pero, o sea, llega el amigo a la presidencia y lo amenaza con guerra civil si pasan las reformas. O sea, nunca he entendido eso, pero me hace pensar que Pesa Larga también era un político, ¿sí? Y también sabía cómo acomodarse en el contexto, o sea, hacer ese tipo de justificaciones ideológicas dependiendo del contexto en el que estuviera. O sea, digamos que teniendo como estas dos elementos, no me pareció tan loco saber que había apoyado, que también me sorprendí cuando lo descubrí, que había apoyado a Gaitán en las elecciones del 46 y que no me hizo sentido, pero sí esos dos elementos que menciono me llaman un poco la atención sobre esa figura de Laureano y esa forma en la que también, como un poco camaleónica, también de su actuar. Bueno, yo nunca diría que Laureano Gómez haya sido de izquierda, ¿no? Jamás. Pero sí, en el Partido Conservador en momentos hubo gente más a la derecha que él. En un momento fueron los Leopardos y en otro momento fue Gilberto Alzate Avendaño, que era realmente pues camisa negra. Laureano, pero Laureano sí, además de que Laureano fue cambiando. Laureano después de la Guerra Civil Española se fue yendo cada vez más a la derecha. Ahora,
siempre fue, yo lo llamo a él un cruzado de Cristo en Colombia, pues fue un cruzado. O sea, las cruzadas del siglo X, él era lo mismo aquí en Colombia. Él era el representante, pero él se peleaba con la jerarquía aquí de la iglesia porque consideraba, incluso con el Papa, porque consideraba que esos eran izquierdistas o que esa gente era muy avanzada, no, que había que mantener, él tenía unas ideas muy retrógradas, completamente retrógradas. Y eso era lo que él defendía. El proyecto de él era una constitución corporativista. Eso era lo que él defendía. Por cierto, creo que aquí está el busto del señor Laureano Gómez, aquí al lado. No, el que está frente de Gaitán. Ah, bien, que vi y dije, uy, caramba. Porque aquí le hacen busto a Laureano fácilmente y a Gabriel Turbay lo tienen olvidado, para de nuevo volver a porque Gabriel Turbay, pues porque Gabriel Turbay merece ser mucho más recordado y Laureano Gómez merece ser puesto en su sitio. Laureano tiene una cabeza gigante en el norte. Sí. En la 94 tiene una cabeza gigante y tiene también pues una descendencia política y bueno, todo esto. Y esto me parece, pues debemos decir quién fue Laureano Gómez. Hay unas páginas muy buenas que te aconsejaría leer para entender un poco en muy pocas páginas, como sus cambios también cuando fue presidente, por qué se empieza a acercar a Estados Unidos y no sé qué, porque fuera anti-Estados Unidos. O sea, ese camaleonismo que tú llamas lo explica muy bien Germán Arciniegas en De la libertad al miedo, ¿cómo es? En ese libro del año 55 hay unas páginas sobre Colombia, vale mucho la pena leer eso. Y sobre la amistad con López Pumarejo, sí, ellos dos fueron íntimos amigos y en los 20 ellos dos con unos debates bastante feos, pues porque eran como acusar al presidente Marco Fidel Suárez, hacerle uno, ¿cómo es? Laureano Gómez era especialista realmente en la injuria, en las mil maneras de injuriar y de inventarse cosas contra el rival. Era un maestro, digamos que era un troll a la potencia 1000. Impresionante. Y logra con esas técnicas que ya usó con Marco Fidel Suárez, las usó toda su vida. Bueno, y volvió a gente la humilló profundamente en el Congreso y la gente iba allá pues a aplaudirlo porque le decían el monstruo, sus admiradores, todo eso. Entonces, esos fueron los debates que hizo con López Pumarejo, aliado los dos en los años 20 contra Marco Fidel Suárez, igual que era un presidente pues como decrépito en el sentido retardatario, pero no era un mal tipo, en el fondo no era un tipo pues que mereciera que lo humillaran de esa manera. Entonces, no, el caso de Laureano, yo sí, Laureano sí ha sido quizás como la herencia más nefasta del siglo XX en Colombia. Es una cosa muy fuerte y permanente. Yo me puse a leer a Laureano y yo decía, pero este hombre no para. El hombre no paraba de escribir, ni en el siglo, ni en otras, en cantidad de, o sea, y en los debates. Era una máquina, no había suficiente respuesta a Laureano Gómez. Una persona como él hubiera tenido que tener a 10 para responderle a cada cosa, porque tenía una fuerza muy grande y bueno, una fuerza de convicción y la disciplina para perros que impuso en su partido, todo esto. Laureano es un caso particular y creo que ha sido un poco, sí, se le ve como que, ay, bueno, Laureano, se le ve como si se quiere examinar su lado, por ejemplo, proclive a los autoritarismos, sacan siempre el libro El Cuadrilátero para decir, no, Laureano finalmente aquí en este libro critica a Hitler, sí, pero mire después cómo fue después de la Guerra Civil Española, quién era Laureano, al lado de quién, cómo fue su falangismo. Y eso lo combatió realmente Gabriel Turbay de frente, desde siempre. Ahí de nuevo digo, es tener claro lo que es un proyecto de derecha, extrema derecha, y tener en claro que es un proyecto de izquierda y un proyecto liberal. Lo tenía muy claro Gabriel Turbay. No sé si otros políticos, otros lo tuvieron tan claro y tampoco sé en qué medida hubo intereses también de clase entre algunos altos dirigentes, ya sea con los cafeteros o también había relaciones como matrimoniales, iban a los mismos clubes. Eso también hay que explorarlo con una mirada sociológica, no solo de política, sino también sociológica, las alianzas de clase. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy interesante, pero yo creo que la xenofobia no era solamente contra elementos extranjeros o personas extranjeras,
como el caso de Gabriel Turbay, de descendencia extranjera, sino en el mismo Colombia. Hasta hace 50 años, a ver, yo en la Universidad Nacional vi letreros en las paredes de las facultades donde decía: haga patria, mate un costeño, ¿no? O sea, de verdad. A un político santanderiano de esa época que era de Barranca Bermeja. Entonces, por ser de allá, en Bucaramanga le decían el boga, solo para... Yo pienso porque el objetivo, muy apoyado por la Iglesia Católica, era defender el establecimiento, y el establecimiento no era solo el establecimiento político, sino el social, la estructura social de cada ciudad, de la de Popayán, la de Bogotá, la de Bucaramanga, la rancia aristocracia santafereña, la de Cartagena. Había que defender esa estructura, entonces la Iglesia apoyaba porque eso le convenía. La Iglesia ha cambiado, pues ahora mucho, esperamos que siga así, pero en esa época era de frente, cuando decía que algunos curas que matar liberales no era pecado. O sea, era una forma de querer mantener lo que había y que ningún intruso se les fuera a meter. No sé cuál es. Y pensemos en este discurso célebre de la degeneración de las razas en Colombia. También, es decir, en los años 20, tanto Miguel Jiménez López, que era el gran sociólogo, como Laureano Gómez hacen sus discursos, sus conferencias, y esa es una de las tesis centrales. Lo que no sabemos es que hubo gente que lo rebatió, es que siempre a mí me molesta eso. Queda en el aire eso, como el ruidito, por eso yo digo, es como el troll siempre, el troll es en las redes sociales, aquel que no se queda callado y que más le discutes y más se crece y va teniendo seguidores y todo esto, y a los que les asiste la razón, digamos, histórica y la razón humanista, van quedando callados en el camino, pero hubo gente que le respondió en su momento a ellos dos. Pero claro, ese proyecto, tú tienes toda la razón, es decir, esa matriz que la iglesia, que las élites estuvieron manteniendo de un país blanco, católico, eso era lo que le gustaba a Laureano, sin duda. De hecho, perdón, que interrumpa con lo que acabas de decir. Una de las razones por las cuales Colombia siempre y sigue siendo un país profundamente xenofóbico, porque eso no vino con los venezolanos hace un par de años, siempre ha sido un país profundamente xenofóbico, profundamente temeroso de recibir gentes de otras partes, fue precisamente el miedo a que llegara gente con religiones distintas, ¿sí? O sea, alemanes como que sí, un pueblo muy laborioso, pero son protestantes, ¿sí? Y pues ni qué hablar de los musulmanes o de los judíos, ¿no? O sea, también ese papel de la iglesia, lo que tú mencionabas, Olga, que Laureano es un político que ha pasado muy de agache pues, es, como lo dice el referente principal de la violencia política que sacudió este país en los años 50, otro principal referente de ese tipo de actitudes y ese tipo de violencia es la Iglesia Católica, que también ha pasado muy de agache la influencia de la Iglesia en todo eso. Okay, bueno, gracias. Mira, tú terminas con tu conferencia sobre una política cíclica, si no entendí mal. Y hablas que la política cíclica desde hace muchos años se unen los liberales, los conservadores, los comunistas, los del centro, los de la ultraderecha, los de la ultraizquierda, los del centro. Y así ha sido en la historia del país durante muchos años. Y lo aclaras desde mi punto de vista, creo que lo entendí así perfectamente. Pero ¿quién está detrás de eso? ¿Quién está detrás de los políticos? Porque de los políticos de turno, ¿no? Ya sea a través de las familias políticas que tenemos, a través de
de las religiones que son muy fuertes que pesan aquí en Colombia, demasiado desde mi punto de vista. Y no hay que dejar fuera el contexto económico, que son los grandes industriales, no sé si lo hayas tenido en cuenta. Pero alguien tiene que estar detrás de eso, ¿no? Para ti, ¿quién está detrás de todo eso a través de la historia? Porque lo que tú terminas diciendo es cierto, es una cuestión cíclica, política, que terminamos en lo mismo siempre, Bueno, ¿no? la verdad No sé si no lo, entendí mal. no lo dije así. No creo que estemos en una historia cíclica, pero sí creo que hay referentes que son similares o reacciones que son similares. Eso por un lado, y puede pasar en otros países. Es decir, yo sí creo que mientras uno más conozca un proceso anterior, es como en el trauma. Algo que le sucedió a uno, si uno ha reflexionado suficiente, qué sé yo, la educación que me dieron a mí, si hay algo que no me gustó, pues, y si reflexiono sobre eso, no se la daré a mis hijos. Lo mismo pasa con un país. Bueno, si recapacito y veo esto, no voy a repetir el mismo proceso. Entonces, hasta ahí digo, quizás no hemos mirado bien, por ejemplo, estos legados, el de Turbay, el de Laureano, para poner, bueno, lo que debemos rescatar y lo que debemos absolutamente evitar. Eso es lo que diría, más que decir que estamos en una repetición permanente. No, no creo, hay variaciones, hay nuevos actores, el mundo cambia, hay asuntos que están, bueno, el mundo está abierto y Colombia está atravesada por múltiples influencias, entonces en todo caso no hay algo así como tan cíclico. Bueno, no tenemos alguna otra pregunta. Yo termino diciendo, pues agradeciéndoles en primer lugar por haber venido ustedes, agradeciéndoles a ti por haber escogido este espacio como otro más en donde estás no solo divulgando lo que ya tienes, sino que creo que llenándote también de ideas según lo que va saliendo en cada espacio. Yo creo que la investigación que estás haciendo es realmente muy valiosa. A propósito de esa última pregunta, creo que el gran valor está en que en la montaña de tragedias que han ocurrido en el país y frente a la cual tenemos una postura un poco como de eso es una gran tragedia, es maravilloso encontrar que hay gente que decide meterse allá y efectivamente sacar conclusiones específicas, sacar conclusiones concretas. Si tenemos sobre la Comisión de la Verdad, por decir algo, la gran conclusión de que en los últimos años ha ocurrido una gran tragedia llamada guerra, eso al parecer es memoria, pero en realidad es un gran olvido. ¿Sí? Porque opera en realidad como en la instalación de un eslogan, como la instalación de una consigna. Desgranar eso y efectivamente encontrar cosas concretas que decirle al presente frente a cosas puntuales, por ejemplo, parte además de algo que me parece una perspectiva muy valiosa y es de poder valorar que sí, ha ocurrido una gran tragedia, pero ha ocurrido gente que se ha opuesto. Sí, ha ocurrido un gran racismo, pero ha habido gente que se ha opuesto. Y eso creo que es fundamental. Aquí lo estamos haciendo, es la exposición que tenemos aquí se llama Resisto, luego existo, basada en la idea de ha ocurrido una gran tragedia en Colombia, pero ha habido mucha gente que ha resistido y de eso tenemos que hablar, entre otras cosas porque cuando vienen aquí los jóvenes, etcétera, o tenemos una historia contada que es una cosa muy triste y entonces un valle de lágrimas y entonces terminan diciéndole, ¿qué conclusión tienes de toda esta historia? La conclusión es que debería irme de este país en cuanto pueda. O la conclusión es que hay muchas cosas de las que han sido terribles por esto, puedo humanamente, políticamente variarlo porque efectivamente lo comprendo y además tengo referentes de oposición que me permiten encontrar insumos de resistencia, de valor, de transformación. Yo creo que eso es fundamental. Te agradezco inmensamente, Olga, Muchísimas gracias, José. por estar haciendo ese trabajo, de verdad. Bueno, esto no es un lugar nuestro, este es lugar público, pero todo lo que quieras hacer con tu investigación en este lugar, por supuesto, tiene todo el lugar. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias a usted.